a las 23:45 en Palacio. El supuesto colapso de Carlos III, que desató una guerra secreta por la corona. En más de una década, cubriendo la realeza y los entresijos del poder, he aprendido que los verdaderos terremotos no siempre se anuncian con comunicados oficiales ni con ruedas de prensa solemnes. A veces comienzan con un susurro, una filtración, una frase pronunciada en un pasillo. Y otras, según el relato que ha empezado a circular en ciertos círculos de observadores monárquicos, todo habría estallado a las 23:45, tras las puertas blindadas de los aposentos privados del rey. La salud de Carlos III ha sido, desde su ascenso al trono, un asunto tratado con extrema cautela. Cada gesto, cada pausa en sus discursos, cada modificación en su agenda pública, es analizada al milímetro por expertos y cronistas. Sin embargo, las actualizaciones oficiales suelen ser escuetas, medidas y cuidadosamente redactadas. Precisamente por eso, el último fragmento, atribuido al propio monarca, un relato dramático sobre un posible colapso físico, ha provocado un auténtico frenesí entre los llamados Royal Watchers, la noche del desvanecimiento entre protocolo y vulnerabilidad. Según la versión que ha comenzado a difundirse, el rey acababa de concluir una recepción diplomática de 3 horas, sonrisas impecables, apretones de manos perfectamente coreografiados, frases ensayadas hasta el último matiz. La imagen pública del soberano, firme y serena, habría permanecido intacta hasta que las enormes puertas de uno de los palacios reales, en un complejo que cuenta con 1.844 habitaciones, se cerraron tras él. Fue entonces cuando, siempre según esta narración, la fortaleza dio paso a la fragilidad. Un mareo repentino, la necesidad de aferrarse al borde de una mesa para no caer, una respiración entrecortada y un pulso errático. Una escena íntima que contrasta con la pompa de la institución que encarna. Una monarquía con más de 1000 años de historia tambaleándose, no por escándalos ni rebeliones, sino por la vulnerabilidad humana de su jefe de Estado. El relato sitúa junto al rey a un supuesto jefe de la Casa Médica Real, identificado como el profesor Evans, quien habría actuado con urgencia fría y precisión quirúrgica. Tras revisar constantes vitales y datos de escáneres recientes, habría pronunciado una sentencia demoledora. El suministro de oxígeno al cerebro estaba disminuyendo rápidamente y un ictus ya no era una posibilidad remota, sino una certeza inminente. No existe, hasta la fecha, confirmación oficial de una escena así, pero el mero hecho de que circule una versión tan detallada revela algo fundamental: el nervio colectivo que rodea la salud del soberano, el fantasma del declive y el peso de la memoria. Más allá del dramatismo médico, lo verdaderamente explosivo del relato es su dimensión política. Se describe a un monarca consciente de ciertos lapsus. Nombres que se desvanecen, firmas que se sienten extrañas, la famosa caja roja de documentos de Estado, pesando más que la propia corona. En el sistema constitucional británico, el rey reina, pero no gobierna en el sentido ejecutivo. Sin embargo, su papel es esencial como símbolo de estabilidad, continuidad y neutralidad. La simple sospecha de deterioro cognitivo puede erosionar la confianza pública. Aquí entra en escena la llamada Ley de Regencia. El Regency Act establece los mecanismos por los cuales se puede nombrar un regente cuando el monarca está incapacitado. Pero, como bien saben los expertos constitucionales, la activación de ese mecanismo no es automática ni sencilla. Requiere una incapacidad formalmente reconocida. En términos prácticos, supone un escenario extremo. El relato atribuye al rey una frase reveladora: la ley solo se mueve cuando él está inconsciente o muerto, ni plenamente apto ni oficialmente incapacitado. Una zona gris que, de existir, podría convertirse en un verdadero nudo constitucional. La solución inédita: poder compartido sin abdicación. Ante ese supuesto callejón sin salida, la narración plantea una idea audaz: eludir el marco tradicional mediante un decreto privado que transfiriera parte del peso constitucional al heredero, sin llegar a la abdicación ni a una regencia formal. El beneficiario de esa maniobra sería William, príncipe de Gales, quien asumiría las funciones más exigentes del día a día institucional, mientras el rey conservaría la autoridad ceremonial. No sería una abdicación, tampoco una regencia clásica, sino una fórmula híbrida, inédita en la práctica moderna de la monarquía británica. Desde el punto de vista jurídico, una medida así plantearía interrogantes de enorme calado. ¿Puede un monarca redefinir unilateralmente la distribución de funciones? ¿Hasta qué punto el Parlamento tendría que intervenir? La Constitución británica
no codificada en un único texto, descansa en leyes, precedentes y convenciones. Alterar ese equilibrio no es tarea menor. Sin embargo, la narrativa subraya la urgencia. Un rey que quiere proteger su legado sin precipitar un vacío de poder. Una decisión tomada en la intimidad de un estudio privado, lejos de los flashes y los discursos. El choque frontal. Camila entra en escena. La historia adquiere un cariz casi shakespeariano cuando aparece Camila. Según esta versión, la reina consorte habría irrumpido sin previo aviso en la reunión privada, convocada por el rey, en la que también estarían presentes el príncipe Guillermo y la princesa Ana. Su exigencia sería tajante: corregencia o exposición pública del supuesto deterioro mental del monarca. Una amenaza envuelta en la retórica de la lealtad conyugal, pero cargada de implicaciones devastadoras. En un entorno donde la imagen lo es todo, filtrar dudas sobre la capacidad del soberano podría desatar una tormenta mediática de proporciones históricas. La figura de Camila ha estado marcada por años de controversia y rehabilitación pública. Pasó de ser uno de los nombres más cuestionados durante la crisis matrimonial de la generación anterior a convertirse, tras la muerte de Isabel II, en reina consorte con el respaldo explícito de la difunta soberana. Sin embargo, el rol de consorte es claro: apoyo, no cogobierno. La supuesta demanda de corregencia abriría un melón constitucional sin precedentes recientes. El Reino Unido no contempla la figura de una reina consorte con poderes ejecutivos propios equiparables a los del monarca. Ana, la guardiana silenciosa, en el relato, quien se alza como muro frente a esa ambición, es Ana, princesa real. Conocida por su disciplina férrea y su discreción, la princesa habría recordado con frialdad quirúrgica la diferencia entre reina consorte y reina reinante. Se la describe sosteniendo un supuesto documento antiguo, un pacto secreto guardado durante más de 2 décadas y sellado con el escudo de Isabel II. Un acuerdo de Sandringham capaz de desactivar cualquier intento de ampliar el poder de la consorte más allá de lo establecido. Aquí conviene detenerse. No hay constancia pública de la existencia de tal pacto con cláusulas explosivas destinadas a frenar ambiciones internas. La Casa Real Británica ha demostrado a lo largo de los años una capacidad notable para gestionar tensiones familiares sin necesidad de recurrir a documentos secretos de naturaleza casi conspirativa. Un pacto nacido en la sombra. Corría 2005. Mientras el entonces príncipe Carlos ultimaba los detalles de su matrimonio civil con Camilla Parker Bowles, la reina Isabel II habría iniciado discretamente una estrategia para blindar el futuro de la institución más allá de su propio reinado. Consciente del desgaste público que arrastraba la figura de Camila desde los años 90 y de las fisuras internas que su incorporación generaba, Isabel II, junto a su esposo Felipe de Edimburgo, habría firmado un pacto confidencial. El documento, custodiado en secreto por la princesa Ana durante casi 2 décadas, incluía una cláusula, identificada como Cláusula 4, que estipulaba que si la señora Camilla Parker Bowles incurría en cualquier acto de interferencia en la línea de sucesión o intentaba ejercer autoridad política más allá de los límites ceremoniales, podría ser despojada de todos sus títulos, privilegios y residencia oficial. Más aún, el matrimonio, en contexto real, podría considerarse nulo a efectos institucionales. La contundencia del texto no dejaba margen a interpretaciones blandas. No era una advertencia simbólica, era una herramienta legal, firmada, testificada por oficiales jurídicos de la corona y archivada bajo estricta confidencialidad. El momento en que todo cambió, según la reconstrucción de los hechos, la tensión escaló cuando la ahora reina consorte, Camila del Reino Unido, habría planteado la posibilidad de asumir una especie de corregencia en caso de debilidad manifiesta del rey Carlos III. Además, insinuó que podría hacer pública información sensible sobre el estado físico y mental del monarca si no se le garantizaba un rol más influyente. Fue entonces cuando Ana decidió actuar. El silencio que siguió a la lectura de la cláusula fue descrito como irrespirable. Camila, acostumbrada a navegar con firmeza en aguas turbulentas, habría mostrado por primera vez señales de vacilación. Cada conversación pasada, cada maniobra mediática, cada aliado colocado estratégicamente en puestos clave del palacio, parecía adquirir un nuevo significado a la luz del documento. Guillermo, heredero directo al trono, comprendió en ese instante que su abuela había anticipado este escenario. Isabel II, pese a aceptar públicamente a Camila como futura reina consorte, nunca habría depositado en ella una confianza plena e irrestricta. Una operación contrarreloj. Sin embargo, un pacto es solo papel si no se ejecuta.
Para que la cláusula pudiera activarse, era necesaria la firma consciente y voluntaria del rey. Y el tiempo jugaba en contra. En la residencia de Gatcombe Park, propiedad histórica de la princesa Ana, se habría gestado uno de los movimientos constitucionales más audaces de la monarquía moderna. Junto al arzobispo de Canterbury, cargo actualmente ocupado por Justin Welby, y 2 juristas especializados en derecho constitucional, se diseñó un decreto de transferencia parcial de poderes. El objetivo: evitar que se activara la ley de regencia en condiciones favorables a Camila y, en cambio, permitir que Guillermo asumiera funciones ejecutivas sin declarar la incapacidad formal del rey. Carlos III mantendría el título. Su hijo gestionaría el día a día. El plan requería precisión quirúrgica. Se reorganizó discretamente la seguridad en el ala del monarca bajo el pretexto de una revisión médica protocolaria. Guardias y asistentes afines a Camila fueron reasignados. En su lugar, se colocaron efectivos leales exclusivamente a la corona. La entrada a Buckingham Palace se realizó, según las fuentes, por un corredor de servicio poco transitado, sin escoltas oficiales ni vehículos reconocibles. Cada movimiento estaba cronometrado. Cada paso, ensayado. El enfrentamiento final. Pero Camila no estaba sola ni desinformada. Al detectar movimientos inusuales, habría movilizado a sus propios aliados internos. Cuando las puertas de roble del dormitorio real se abrieron, la escena estaba lejos de ser un trámite protocolario. Carlos III, visiblemente debilitado pero aún consciente, yacía recostado. A su lado, Camila, firme como una centinela. ¿Cómo se atreven?, habría exclamado al ver entrar a Guillermo, a Ana, el arzobispo y los abogados. Acusó al príncipe de organizar un golpe nocturno contra su propio padre. Señaló a Ana por quebrar protocolos sagrados y presentó un documento alternativo, un poder de regencia que le otorgaría control pleno en nombre del rey. El arzobispo intervino con calma, recordando que la coerción no era permitir que el rey decidiera libremente, sino impedirle hacerlo. Guillermo, según testigos, se arrodilló junto a la cama de su padre y habló en tono bajo, más desde la lealtad filial que desde la ambición. El documento definitivo fue colocado sobre la mesa auxiliar. El silencio volvió a apoderarse de la estancia. La historia de más de 1000 años de monarquía parecía condensarse en la punta de una pluma temblorosa. Realidad o narrativa palaciega. Hasta el momento, ninguna confirmación oficial ha validado la existencia de este pacto. Fuentes del entorno real mantienen silencio absoluto, y los portavoces del palacio se limitan a reiterar la unidad institucional. Sin embargo, el mero rumor de una cláusula firmada en Sandringham por Isabel II y Felipe de Edimburgo añade una capa más a la compleja arquitectura de poder que sostiene a la monarquía británica. De ser cierto, demostraría que la reina más longeva del Reino Unido no dejó nada al azar. También revelaría que más allá de los afectos personales y las reconciliaciones públicas, la corona opera bajo una lógica implacable de autopreservación. El delicado equilibrio entre tradición y supervivencia. La monarquía británica ha sobrevivido guerras, abdicaciones y crisis matrimoniales. Pero en la era de la hipertransparencia mediática, cada fisura interna puede amplificarse en cuestión de segundos. La posibilidad de una lucha silenciosa por el control, activada por un pacto sellado hace más de 20 años, encaja con la narrativa de una institución que aprende de sus propias heridas. Camila, que pasó de ser figura polémica a reina consorte reconocida oficialmente, ha demostrado resiliencia pública. Sin embargo, este episodio, real o magnificado por fuentes interesadas, subraya la fragilidad del equilibrio entre ambición personal y deber institucional. Guillermo, por su parte, emerge como el heredero preparado no solo para asumir funciones, sino para maniobrar en las complejidades legales que sostienen el trono. No estás roto. El punto de quiebre. El relato sitúa la escena en los minutos finales de una noche que ya venía cargada de tensión. Carlos habría abierto los ojos lentamente, alternando la mirada entre su hijo y su esposa. Sus labios temblaban. No, según esta versión, por enfermedad, sino por el peso insoportable de la decisión que tenía ante sí. Entonces, en medio de un silencio casi ceremonial, Camila habría lanzado una advertencia que cambiaría el tono de la conversación. Si se concretaba el plan de transición parcial del poder hacia Guillermo, ella revelaría cada detalle médico del rey. Haría público su historial clínico. Lo describiría como delirante, incluso alucinando, y presentaría la escena como una traición de sangre. La amenaza no era menor. En la era de la hipertransparencia forzada, la salud de un jefe de Estado es munición política. La duda, incluso más que el diagnóstico, erosiona la autoridad. Ana dio entonces un paso al frente.
Según el texto, su respuesta fue fría y quirúrgica. Recordó que la ley de traición de 1351 no permite manipular al soberano, sea quien sea el responsable. Invocó la historia como arma. En ese instante, Camila dejó de hablar, en esa narrativa, como consorte, para convertirse en una amenaza a la corona. Conviene subrayarlo. Esta escena no cuenta con confirmación oficial, pero su potencia simbólica explica por qué se ha difundido con tanta rapidez. El giro inesperado. Un rey que finge debilidad. Cuando todo parecía inclinarse hacia el colapso, la narración introduce un giro dramático. Carlos se habría puesto en pie. No como paciente frágil, sino como monarca firme. Ignoré la ilusión de mi caída, habría dicho. No porque estuviera completamente sano, admite un deterioro físico real, sino porque necesitaba observar a quienes lo rodeaban. Probar lealtades, medir ambiciones. Este elemento transforma la historia, de un rey vulnerable a un estratega que simula debilidad para desenmascarar intenciones ocultas. A Guillermo le habría dirigido palabras de orgullo. Acudió no para arrebatar poder, sino para proteger la institución. A Ana, reconocimiento por cargar durante años con responsabilidades silenciosas, como una suerte de guardiana designada por la difunta Isabel II. Y entonces llegó la ruptura definitiva con Camila. Carlos la acusó de elegir la ambición por encima de la lealtad, de manipular, de anteponer el control al afecto. Según el texto, señaló un supuesto pacto de Sandringham, un documento guardado durante más de 2 décadas que impediría cualquier intento de ampliar el rol de la consorte más allá de lo constitucionalmente establecido. No existe constancia pública de un documento de ese tipo, pero la mención refuerza la narrativa de una reina madre previsora que habría dejado mecanismos de contención ante posibles desviaciones. La orden. Exilio inmediato. El clímax es contundente. Carlos, con voz real y final, ordena a Camila abandonar inmediatamente la escena pública. Salida hacia Escocia. Silencio absoluto ante la prensa. Prohibición de representar a la monarquía. 2 guardias reales entrarían en la estancia. El reloj marcaría las 23:55. El rey firmaría un decreto y entregaría la pluma a Guillermo con una frase cargada de simbolismo. El futuro empieza ahora. En términos dramáticos, la escena es perfecta. En términos institucionales, plantea interrogantes profundos. ¿Puede un monarca apartar de esa manera a su consorte sin un proceso formal? ¿Qué implicaciones tendría para la línea de sucesión? ¿Qué margen tendría el Parlamento para intervenir? La Constitución británica, basada en leyes, precedentes y convenciones, no contempla con claridad un escenario así. Y precisamente por eso la historia se vuelve tan atractiva. Opera en la zona gris entre lo posible y lo improbable. 6 de la mañana. El incendio mediático. El texto da un salto a la mañana siguiente. A las 6 en punto, los titulares explotan. El rey colapsa. Guillermo toma el poder. Camila traicionada. En cuestión de horas, las versiones se multiplican. Algunos medios hablarían de abdicación forzada. Otros, de un asalto palaciego de medianoche. Contactos mediáticos cercanos a Camila, según la narrativa, filtrarían detalles cuidadosamente seleccionados para presentarla como heroína silenciada y a Guillermo como usurpador implacable. Las redes sociales amplificarían la grieta. Etiquetas como «crisis de la corona» o «larga vida a Camila» se volverían tendencia. La polarización sería inmediata. Para unos, Guillermo actuaría como hijo responsable ante el caos. Para otros, sería un oportunista aprovechando la fragilidad paterna. En paralelo, fuentes anónimas insinuarían que el rey estaba medicado, aislado de su esposa, presionado. Una estrategia clásica. Sembrar dudas sobre la capacidad mental del soberano para deslegitimar cualquier decisión. El frente político. Parlamento en alerta. Dentro de los pasillos de Westminster, el ambiente tampoco sería sereno. Diputados exigiendo sesiones informativas de emergencia. Expertos constitucionales debatiendo si se trataba de una regencia encubierta. Preguntas incómodas. ¿Se había declarado al rey incapaz sin consentimiento parlamentario? El primer ministro, siempre según el relato, optaría por no comentar. La oficina de prensa del palacio emitiría un comunicado medido. Su Majestad sigue siendo rey. El príncipe Guillermo asistirá en las funciones durante un periodo de transición. Un texto frío, calculado, pero insuficiente para sofocar el incendio narrativo. Análisis. ¿Por qué esta historia prende con tanta fuerza? Como periodista de investigación especializada en celebridades y poder, me interesa menos el dramatismo literal y más el fenómeno que revela. Esta narrativa reúne todos los elementos que garantizan viralidad. Un líder vulnerable. La salud como talón de Aquiles. Un heredero preparado.
Juventud frente a fragilidad. Una consorte polémica. Ambición versus lealtad. Un documento secreto. El atractivo eterno de los pactos ocultos. Una batalla mediática. Filtraciones, hashtags, fuentes anónimas. En el ecosistema actual, donde la información compite con la ficción en tiempo real, la frontera entre ambas se diluye con rapidez. Basta con que una historia sea coherente en términos emocionales para que encuentre audiencia. Además, la monarquía británica vive un momento de transición generacional inevitable. Carlos III ascendió al trono tras décadas de espera. Guillermo representa el relevo natural. Cualquier insinuación de transferencia anticipada del poder activa especulaciones latentes. El peso del relevo sin coronación. En el balcón del Buckingham Palace, William se mostró solo. No hubo coronación ni vítores multitudinarios, solo la presión de la historia, espesa como el aire que envolvía a la ciudad tras una noche de rumores y sobresaltos. La monarquía no había caído, pero algo en su interior sí se había quebrado. Camila se había marchado, exiliada. El rey Carlos III se recuperaba en silencio, lejos de los focos, mientras su hijo asumía el rol de regente en un clima enrarecido. No lo había pedido ni planeado. El liderazgo le fue impuesto por las circunstancias más turbulentas que la institución había vivido en años. Fuentes cercanas describen ese momento como uno de introspección profunda. William no pensaba en el monarca de uniforme en el tradicional desfile del Trooping the Colour, sino en el padre detrás de las puertas cerradas, un hombre imperfecto, temeroso en ocasiones, pero lo suficientemente sabio como para entender que la verdad, tarde o temprano, emerge. Carlos no fue derrotado, insisten quienes lo conocen. Eligió preservar antes que enorgullecerse. En esa decisión, William habría reconocido una forma de valentía poco estridente pero decisiva. El silencio del rey ante las ambiciones de Camila habría comprado el tiempo necesario para que el palacio reordenara sus piezas. El mensaje que confirmó el exilio, en el punto más álgido de la crisis, un mensaje breve y helado llegó al teléfono del nuevo regente. La reina consorte había abandonado Londres. El exilio era real. Más tarde, otro texto, esta vez de Ana, princesa real, aportó un matiz definitivo. Ha llegado a Escocia. Puerta cerrada. Llave destruida. Una frase seca, sin espacio para interpretaciones. El capítulo de Camila en el centro del poder había terminado no con ceremonia, sino con silencio administrativo. El simbolismo no pasó desapercibido. No hubo comunicado dramático ni imágenes de despedida. Solo la contundencia de una decisión ejecutada en la penumbra institucional. Kate y la promesa de reconstrucción. Dentro de la estancia contigua al balcón, Catalina, princesa de Gales, se acercó a William. Testigos describen un intercambio breve pero revelador. Hemos limpiado la maleza, habría dicho ella, apoyando la mano sobre la de su esposo. Ahora sembramos nuevas semillas. La frase encapsula la estrategia que comienza a perfilarse. No se trata únicamente de sobrevivir al escándalo, sino de redefinir la monarquía. Transformarla en una institución viva, menos aferrada al secreto y la jerarquía rígida, más anclada en la transparencia, el deber y la confianza ganada. Para William, modernizar no implica únicamente ajustar protocolos de comunicación. Significa erradicar aquello que, durante décadas, habría crecido en la sombra. Esta vez, la verdad, aseguran allegados, debe liderar el proceso, no la tradición ni la imagen. El Pacto de Sandringham. El documento que nadie vio venir. Sin embargo, cuando parecía que el episodio del exilio marcaba el punto final, otro elemento emergió con fuerza inquietante, el llamado Pacto de Sandringham. Durante 20 años, su existencia habría permanecido oculta incluso para altos funcionarios de la corte. Su reaparición generó ondas sísmicas dentro de la institución. Si la llamada Cláusula 4 fue lo suficientemente potente como para desmantelar la posición de Camila en un solo movimiento, ¿qué contienen las cláusulas 5, 6 o 7? La pregunta recorre pasillos, despachos y salones históricos. El nombre remite inevitablemente a Sandringham House, la residencia privada asociada durante décadas a Isabel II. Según versiones que circulan entre analistas monárquicos, el pacto habría sido concebido como un mecanismo de contingencia, una red de seguridad diseñada por la difunta soberana para preservar la institución ante amenazas internas. Lo que inquieta a los insiders no es solo lo que el documento ya provocó, sino lo que aún podría detonar. La custodia del sobre, según estas versiones, recaería en la princesa Ana, quien jamás habría revelado a William el contenido completo. ¿Fue la previsión de Isabel II más profunda de lo que se sospechaba? ¿Anticipó escenarios que hoy apenas comienzan a desplegarse? La sola posibilidad de cláusulas adicionales capaces de alterar jerarquías
y estatus mantiene en vilo a sectores enteros del aparato monárquico. Reformar sin espectáculo. William parece consciente de que la reforma no puede ser estridente. No habrá grandes proclamas ni gestos teatrales. La reconstrucción será deliberada, gradual. Una monarquía no se mueve con un solo paso, se recompone piedra a piedra. En las horas posteriores al exilio, el heredero se reunió con asesores, planificadores y miembros clave de la familia. La consigna: estabilidad sin inmovilismo. El desafío: preservar la esencia sin perpetuar los errores. La opinión pública, entre tanto, oscila entre el escepticismo y la expectativa. Algunos interpretan el silencio como estrategia, otros como falta de liderazgo. Las redes sociales amplifican teorías, especulaciones y temores. La herida emocional abierta por el episodio de Camila aún supura. Una institución en el filo. La monarquía británica ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y crisis matrimoniales. Pero las crisis contemporáneas tienen un ingrediente adicional: la inmediatez. En la era digital, cada vacío informativo se llena con conjeturas, cada pausa se convierte en sospecha. William carga no solo con el legado de su padre, sino con el de una familia marcada por ambiciones, silencios y rivalidades soterradas. La pregunta que resuena en círculos políticos y mediáticos no es si la institución sobrevivirá, históricamente lo ha hecho, sino en qué se convertirá tras esta metamorfosis forzada. Camila, por ahora, permanece lejos del epicentro. Su salida marca un punto de fractura, pero no necesariamente el final de todas las tensiones. En los corredores del poder, algunos susurran que las trampas legales y estratégicas sembradas en el pasado podrían activarse en cualquier momento. Si la cláusula 4 fue real y ejecutable, ¿qué otras disposiciones aguardan en las sombras? ¿Es el pacto de Sandringham un escudo o una espada? El nombre de Camila aparece en el centro de muchas de estas conjeturas. Se dice que ciertas restricciones habrían sido diseñadas para activarse bajo escenarios específicos, especialmente si determinadas decisiones ponían en riesgo la estabilidad institucional. Pero el alcance de estas previsiones iría mucho más allá de la actual reina consorte. Algunos analistas sostienen que la monarca podría haber anticipado más de una posible traición, o, al menos, conflictos de lealtades en el seno de la familia. Entre los rumores más insistentes, figura la existencia de disposiciones vinculadas al príncipe Harry, que entrarían en vigor únicamente si intentara recuperar títulos o privilegios bajo influencia extranjera o en circunstancias consideradas perjudiciales para la corona. Aunque no existe confirmación oficial de tales cláusulas, la sola hipótesis revela el nivel de desconfianza y previsión estratégica que algunos atribuyen a Isabel II. Otra teoría apunta a planes de contingencia que involucrarían a la princesa Ana. Conocida por su férrea disciplina y su lealtad incuestionable a la institución, Ana habría sido contemplada como una pieza clave en un eventual escenario de crisis. Y si tanto Carlos III como el príncipe Guillermo se vieran comprometidos por decisiones personales, presiones políticas o escándalos. En ese contexto, la continuidad de la monarquía podría haber descansado en mecanismos previamente definidos por la reina. Sin embargo, la teoría más delicada y reservada gira en torno a los bisnietos de Isabel II, los llamados niños de Cambridge. Se especula que la soberana habría previsto un futuro en el que los más jóvenes pudieran convertirse en objetivos de manipulación mediática o política. Bajo esa premisa, existirían cláusulas destinadas a protegerlos de convertirse en peones dentro de luchas de poder internas o externas. En un mundo donde la imagen pública se convierte en moneda de cambio, blindar a los herederos menores sería una jugada estratégica de largo alcance. Cada vez resulta más evidente que Isabel II no fue únicamente un símbolo de tradición y continuidad, sino una auténtica arquitecta de estrategias silenciosas. Su semblante sereno, cultivado durante décadas de reinado, habría ocultado una mente acostumbrada a proyectarse años, incluso décadas, hacia el futuro. Algunos observadores creen que incluso anticipó el conflicto interno de su propio hijo, consciente de que el amor de Carlos por Camila, por genuino que fuera, podría entrar en colisión con las exigencias implacables de la corona. Tal vez temió que los afectos personales nublaran el juicio político. De ser así, lo que la reina habría dejado no sería un simple acuerdo, sino un auténtico laberinto de salvaguardas legales, disposiciones redactadas a mano, cartas selladas, códigos jurídicos cuidadosamente elaborados. Una red de minas silenciosas, listas para activarse si alguien daba el paso equivocado. Con la supuesta caída en desgracia de Camila y el progresivo repliegue de Carlos hacia un rol más ceremonial, según plantean algunas versiones, el peso de ese entramado recaería ahora sobre Guillermo.
El heredero no solo habría asumido mayor protagonismo institucional, sino también la responsabilidad de descifrar los enigmas heredados de su abuela, cajones cerrados, documentos lacrados y la enigmática cláusula 7, cuyo contenido sigue siendo objeto de especulación. ¿La ha leído? ¿Sabe realmente a quién protege o a quién podría perjudicar? Lo cierto es que, más allá de la veracidad de estas teorías, la monarquía británica continúa siendo percibida como un imperio de secretos. Y los secretos, una vez puestos en circulación en la arena pública, rara vez vuelven a dormirse. La tormenta que, según algunos, frenó el ascenso de Camila podría haber despejado el cielo solo de forma momentánea.